Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. El día de hoy vamos a concluir con este tema denominado tejidos vegetales. Esta es la parte 3 y para lo cual les voy a pedir pues que presten mucha atención, que tomen nota de lo que estamos hablando aquí y al terminar pues vayan a las páginas de números 47, 48 y 49 de su módulo. Y ahí van a encontrar también la información que estamos dando el día de hoy en este video tutorial. Ok, entonces les pido, les encarezco que puedan, digamos, prestar atención, tomar nota y luego, como les decía, mirar su módulo y comparar estos temas, esta información, ¿no? Y esto también les va a ayudar un poco a retener, ¿no? A la hora de estudiar, pues ya no se les va a hacer muy complicado y así también puedan desarrollar de manera correcta sus tareas. Oye, vamos a empezar con tejidos vegetales. Parte 3. Hoy vamos a ver los dos últimos tejidos que faltan. Tenemos a lo que son los tejidos de soporte, también denominados tejido mecánico o de sostén. Cuando empecemos a presentar estas diapositivas, no lo vamos a tomar el nombre como tejido de soporte, sino como el nombre que está en el módulo, que es tejido mecánico o de sostén, pero son sinónimos. Y luego tenemos a los tejidos secretores o también llamados excretores. Yeah. Y estos dos tejidos son los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar. Tenemos a los tejidos mecánicos o de sostén, que son aquellos que forman el esqueleto de las plantas. Van a proporcionar la rigidez, o sea, la planta, que es la rigidez necesaria para poder mantener su forma y de esta manera puedan soportar su propio peso. Van a contrarrestar la fuerza de los vientos y también de otros factores ambientales. Ahora, de este tejido mecánico de sostén vamos a ver dos grupos. ¿Ya? Primero vamos a empezar con el tejido colenquimático o simplemente colénquima. Este va a presentar las siguientes características, este tejido. No olvidar que todos los tejidos, a partir de las plantas, son tejidos verdaderos. Y por ende, en su conformación de estos tejidos van a estar las células. Muy bien, y vamos a referirnos siempre a eso, a las células. Ahora, ¿qué características presenta este tejido? Está formado por células vivas isodiamétricas, que quiere decir que van a tener en su conformación las mismas medidas. Eso, iso es igual, diamétricas, diámetros o medida. Son alargadas o rectangulares. Estas células colenquimáticas se van a parecer mucho a las células parenquimáticas. Y esto se debe que van a derivar de esas células parenquimáticas. Y van a ser iguales tanto en su forma como en su contenido, especialmente el clorofiliano. ¿Cuál es la función que va a desempeñar este tejido? Como se va a encontrar en los órganos vegetales jóvenes, lo que va a ser, o digamos la función que va a cumplir aquí, es que les va a proporcionar resistencia y flexibilidad. Ahora, de este grupo de células que conforman el tejido colenquimático, vamos a ver algo muy singular. Su membrana se va a encontrar engrosado desigualmente, ¿no? Entonces, al encontrarse, digamos, engrosado de esta manera, vamos a encontrar dos tipos, en este caso,
de células. Por ejemplo, tenemos los que forman el colénquima angular, o también se le conoce como convexo. Y estos pues, la membrana se va a engrosar solo en los ángulos, por eso se llama angular. Luego tenemos al otro grupo, que es el colénquima cóncavo. Y este pues, la membrana, en este caso se va a engrosar eh, toda la membrana. Pero en la mayoría de los casos va a ser un poco más en los ángulos. O sea, el colénquima, ¿para qué diferencia? ¿No? El colénquima angular, la membrana se va a ensanchar, pero a los ángulos. En el caso del colénquima cóncavo, eh, a veces se va a engrosar toda la membrana, toda, pero a veces en los ángulos. Entonces ahí es la diferencia. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente tipo de tejido. El tejido esclerenquimático o esclerénquima, que es el segundo tejido dentro de la clasificación de los tejidos mecánicos o de sostén. Entonces, para que recuerden, el tejido teníamos primero al tejido colenquimático o también llamado colénquima. Y ahora vamos a conocer un poco más del tejido esclerenquimático o también denominado esclerénquima. ¿Qué características tiene? Que este tejido va a estar conformado por células muertas. Y estas células tienen membranas totalmente engrosadas y a menudo van a estar lignificadas. ¿Cuál es la función? La función del esclerénquima, como se va a encontrar en los órganos vegetales ya desarrollados o adultos, lo que va a hacer este tejido es proporcionarles la rigidez necesaria. Es decir, eh, van a ser considerados como tejidos de sostén por excelencia. Ahora, este tipo de tejido vamos a tener, digamos, muy parecido a lo que eran los tejidos colenquimáticos. También va a haber, digamos, sus células, algunas características muy peculiares. Por ejemplo, las células esclerenquimáticas, o también denominadas esclereidas o células pétreas. Estas van a ser cortas, van a ser poliédricas, se van a encontrar en los huesos. Cuando hablamos huesos nos referimos a la parte dura del fruto. Por ejemplo, en el durazno, en la lúcuma, entre otros. Y luego tenemos a fibras esclerenquimáticas. Estas son células alargadas, fusiformes parecidas a las fibras musculares, y estas se unen formando haces o paquetes, y estos son muy usados en la industria textil. Y ahí como ejemplos tenemos al lino, al cáñamo, al yute, entre otros. Muy bien, y entonces ahí ya tenemos a en este caso, al tejido esclerenquimático o esclerénquima, el cual está conformado, o pueden ser células esclerenquimáticas o fibras esclerenquimáticas. Muy bien, y con esto pues estamos concluyendo esta parte de tejidos mecánicos o de sostén. Ahora vamos a ver lo que son los tejidos secretores, que es el último ya tejido dentro de los tipos de tejidos vegetales. Y estos tejidos están representados por tres estructuras. Tenemos a las células secretoras, a las bolsas secretoras y a los tubos laticíferos. Con respecto a las células secretoras,
Estas células secretoras son más o menos globosas, en cuyo interior se van a encontrar secreciones diversas. Por ejemplo, resinas, aceites esenciales, mucílagos, taninos, entre otros. Luego tenemos aquí a las bolsas o espacios, también se le conocen secretores. Estas se forman por la disgregación o disolución de grupos de células y se encargan de segregar también diversas sustancias. Por ejemplo, las esencias, las resinas, los taninos, entre otros. Y finalmente tenemos a los tubos laticíferos. Estos son conductos que se forman a partir de una sola célula o varias células cuyas paredes transversales se desintegran o disuelven. Tienen la función de segregar el látex, por eso se dice pues laticíferos. El látex es una emulsión heterogénea de agua, grasas, resinas, gutapercha, alcaloides, granos de almidón, materias proteicas, entre otros. Tienen un color blanco lechoso o alguna vez amarillento. Se encuentran tubos laticíferos, por ejemplo en la amapola, cuyo látex al contacto con el aire se diseca y toma una coloración negruzca constituyendo el opio. Tienen también tubos laticíferos, por ejemplo el caucho, la lechuga, entre otros. Muy bien, entonces ya con esto espero que haya quedado claro, ¿no? Lo referente a tejidos secretores o excretores, los cuales están conformados por células secretoras, bolsas secretoras y los tubos laticíferos. Y con esto concluimos todo lo que es tejidos vegetales. Y para recordar, ¿no?, a los tejidos vegetales, pues tenemos lo siguiente. Ahí pues, como primer tejido teníamos a los tejidos meristemáticos o meristemas. Y dentro de estos tejidos teníamos a los meristemas primarios y meristemas secundarios. Luego tenemos al tejido parenquimático o parénquima. Allí pues tenemos al parénquima clorofiliano, asimilador o clorénquima, parénquima incoloro de reserva, parénquima acuífero, parénquima aerífero o aerénquima. Luego tenemos a los tejidos conductores o de transporte. Ahí tenemos pues dos grupos, al tejido leñoso y al tejido liberiano. Bueno, leñoso o también llamado xilema y liberiano o floema. Luego teníamos a los tejidos protectores o de protección. Ahí pues está la epidermis o tejido epidérmico y al tejido suberoso, suber o corcho. Y lo que hemos visto el día de hoy, pues a los tejidos de soporte o mecánicos o de sostén, los cuales ahí teníamos pues al tejido colenquimático, colénquima, y al tejido esclerenquimático o esclerénquima. Y teníamos a los tejidos secretores o excretores, pues conformados por las células secretoras, los espacios o bolsas secretoras y los tubos laticíferos. Muy bien, con esto estamos dando fin a lo que son los tejidos vegetales. Espero que hayan prestado mucha atención, hayan aclarado las dudas y si aún quedan dudas no olvidar que están las clases o los videoconferencias para aclararlas. Muy bien chicos, entonces les agradezco por su
atención, por su tiempo. No olviden hacer su tarea, usar el módulo, que es también una fuente de información, junto con estos videos tutoriales, los cuales les van a ayudar para poder desarrollar bien estos temas y cuando sean evaluados, pues no tengan ningún problema para desarrollar sus exámenes. Muy bien, chicos, entonces estamos culminando con esto. Les agradezco, cuídense, hasta luego.